Buenas tardes. Ante todo, quería agradecer a todos los presentes el que nos acompañen esta tarde en otra de las conferencias del ciclo sobre valores y democracia que la Fundación Balzaín promociona ya en su tercer ciclo junto con el Ayuntamiento de Segovia y Europe Direct. Y en ese ciclo hemos tenido ya una intervención que lo inauguró de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, y hoy tenemos la gran satisfacción de tener a otro presidente, un órgano parlamentario, en este caso el Parlamento de Andalucía, don Manuel Gracia Navarro. Tengo que decir que cuando proyectamos este ciclo dedicado al valor de la política, yo creo que en un momento clave para la vida política, porque estamos en pleno proceso electoral, aunque sea para las elecciones europeas, que a muchos les parece muy lejana, pero que luego los resultados de lo que votemos tendrán una importancia decisiva para España y para los españoles, porque mucho de lo que nos afecta se decide en el Parlamento de Bruselas. Pues pensamos, obviamente, no entrar en campaña electoral, porque no era esa la función de la Fundación, pero sí traer a representantes institucionales de aquellas instituciones fundamentales donde se hace la política, es decir, los parlamentos. ¿Y dónde se hace la política más cercana? Pues aparte, lógicamente, de los ayuntamientos, de los municipios, pues en los parlamentos de nuestras comunidades autónomas. Y empezamos por Castilla y León, continuábamos con Andalucía, pensábamos cerrar con Cataluña, pero la presidenta ha tenido una intervención quirúrgica, está en un posoperatorio y me dice que por favor si lo podemos aplazar para más adelante, no sé si lo podemos hacer para septiembre, pero en fin, tenemos dos magníficas intervenciones. Y para hablar de política, ¿qué mejor que alguien que ha dedicado su vida a la política, como es el presidente que hoy nos acompaña, don Manuel? Piensen ustedes que está en la militancia política desde 1975, cuando hoy tanta gente piensa que militar políticamente es algo así como pasado de moda. Bueno, para los que soportamos una dictadura no era precisamente pasado de moda militar, ¿no? Era algo muy importante, era un signo de identidad democrática, de participación y de construir, cada uno como podía, la realidad que hoy tenemos. Pues bien, desde 1975, don Manuel está comprometido, ideológica, políticamente, con la democracia y con la construcción en este país de un país para todos. No le voy a leer a ustedes toda su carrera porque estaríamos hasta mañana, por lo menos, aquí hablando. Pero sí decirles que participó en las constituyentes, si mal no recuerdo en mis notas, que ha sido senador en varias ocasiones, que ha sido miembro y concejal, yo creo, municipal, con lo cual no ha estado en la política en las alturas, sino que ha estado en la política tocando tierra, tocando a la gente, que ha tenido responsabilidades de gobierno, ha sido 2 veces consejero de Educación y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, y desde 2012 preside el Parlamento de Andalucía. Ininterrumpidamente en la vida política, ininterrumpidamente comprometido con la vida política y por lo tanto nadie mejor que él para hablarnos, incluso hasta los descreídos de la política, para hablarnos de qué sentido tiene hacer política de verdad, política de los que la piensan y la realizan de manera honesta, entregada y desinteresada. Yo no voy a decir nada más, que al final de su intervención tendremos, como siempre, un coloquio, que naturalmente se ha prestado inmediatamente a aceptar sin ninguna dificultad.
y le voy a dejar con la palabra agradeciéndole una vez más que esté aquí, porque sé que para él, para Aurora, que nos acompaña, no ha sido fácil. Sevilla, no crean ustedes que aunque Ayave no está al lado, no está ni mucho menos al lado. Mañana tiene cierre de campaña y otras actividades, saldrá muy temprano de Segovia, pero no ha querido faltar, y cuando le planteé la oportunidad de venir, inmediatamente, sin dudar un momento, me dijo que sí. Así que muchas gracias, presidente, por estar aquí, y le dejo con la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para empezar, quiero agradecer a la Fundación Balsaín para la promoción y defensa de los valores democráticos, al Ayuntamiento de Segovia y a la plataforma Europa Direct por su organización y por la invitación que me cursó a participar en este tercer ciclo de conferencias, que me parece extraordinariamente importante. No lo dudé ni un instante, efectivamente, cuando don Álvaro Gil Robles me hizo la propuesta, porque yo creo, al contrario quizás que muchos de las personas que se dedican a la actividad política como yo, soy de los que creen que en la política es fundamental el trabajo de pedagogía política, digamos, de explicación, de intentar que la política transcurra por cauces de racionalidad, también de sentimientos, también de emociones. No está reñida una cosa con la otra, pero desde luego a ser posible que nunca transcurra por el camino de las pasiones, ¿no? Y me parece que oportunidad que tengamos cualquiera de nosotros, de los responsables públicos, de todas las fuerzas políticas democráticas, de hablar, de dialogar, de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas para explicar y para reflexionar conjuntamente sobre los grandes problemas que tiene nuestro país, me parece absolutamente obligado. Yo creo que desaprovechar una de esas oportunidades es algo que no debe de consentirse, que no debe de tolerarse ningún responsable público hacia sí mismo, ¿no? Y luego, por otro lado, porque creo que la ciudadanía, los ciudadanos, quienes están ustedes aquí esta tarde, quienes tengan interés en el conocimiento de lo que aquí hablemos esta tarde, a través de la difusión que puedan hacer algunos medios de comunicación o a través de la difusión de los trabajos que efectúe posteriormente la Fundación, tienen derecho a conocer y a saber qué es lo que opinamos, lo que pensamos los responsables políticos, justamente además al tratarse de una reflexión sobre uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que tiene España en estos momentos, uno de los problemas que junto con la crisis económica, junto con la crisis financiera, junto con las consecuencias de la crisis económica y financiera, fundamentalmente el paro, el desempleo, es uno de los grandes problemas, según apuntan todas las encuestas, como es la desafección política, la desconfianza de los ciudadanos a la política, el desprestigio de la política, llamémosle como lo queramos llamar. Por lo tanto, si existe ese problema, y yo creo que negarlo es absolutamente absurdo, lo lógico es que los responsables públicos cojamos el toro por los cuernos y abordemos ese tema e intentemos reflexionarlo conjuntamente con la ciudadanía e intentemos también, porque es nuestra obligación, proponer, aportar algún tipo de solución, porque lo contrario es ir hacia un deterioro progresivo de la percepción de la ciudadanía sobre la actividad política, que no va a mejorar las cosas, sino que al contrario, muy probablemente desemboque en que la política cada vez la vayan llevando a cabo en nombre de menos ciudadanos, personas que cada vez tengan menos intereses generales que representar y sí más intereses o partidarios o personales exclusivamente que representar. Y por lo tanto, si queremos de verdad revitalizar nuestro sistema democrático, si queremos de verdad hacer que la política en nuestro país recupere la confianza de los ciudadanos y que los ciudadanos se comprometan con la acción política, pues hay que hacer algo, ¿no? De manera que yo quiero agradecer en la persona además de don Álvaro Gil Robles el haber organizado esta actividad y el haberme invitado a participar en ella. Y lo hago no solo porque crea que es mi obligación, sino porque, si me permiten, es también mi devoción. Llevo efectivamente muchos años, no toda mi vida, porque mi actividad profesional previa a la política fue la enseñanza, soy catedrático de filosofía y además con mucha pasión, ahí sí que ponía mucha pasión, soy un enamorado
de la enseñanza y de la filosofía, pero la verdad es que en esa experiencia, en esos tantos años, creo que alguna reflexión debo de poder aportar, por pequeña que sea y por poco valiosa que sea. Bien, estamos ante una situación, sin duda, que ustedes conocen como yo. Vivimos un tiempo en el que, si hacemos un diagnóstico muy por encima, si miramos las encuestas, los estudios de opinión, la corrupción, la desafección ciudadana, son materias que ocupan, que preocupan, después del paro y de la crisis económica, a los ciudadanos por encima de cualesquiera otras. Yo espero que mi intervención esta tarde aquí, como máximo representante del Parlamento de Andalucía, pueda contribuir, no sé, no me atrevo a decir que a plantear soluciones, pero desde luego sí a fomentar reflexiones, ideas y propuestas que, desde el punto de vista político, económico, social y quizá hasta académico, puedan enriquecer el diseño de soluciones para los grandes desafíos a los que nos enfrentamos a corto, medio y largo plazo en este terreno. La sociedad actual tiene ante sí retos muy significativos a los que hemos de responder desde la política, con la política y por la política. Si esta conferencia se enmarca bajo el título El valor de la política, creo que con esta primera afirmación he dejado claro desde el principio la importancia que le otorgo a la misma. La política me parece básica y clave para la vida de una sociedad. La política no es otra cosa que cómo se organiza la convivencia en el seno de una sociedad, cómo se estructura, cómo se organiza el juego de los intereses y de las contradicciones que existen en el seno de cualquier sociedad a cualquier nivel, en el ámbito territorial que ustedes elijan, desde el más pequeño de los municipios hasta, si quieren, el ámbito incluso internacional. De manera que no es posible una sociedad, y mucho menos en el siglo XXI, con la comunicación globalizada que vivimos, no es posible una sociedad en la que no haya política. Me parece que eso está absolutamente claro. Lo que ocurre es que vivimos un tiempo en el que la política ha ido perdiendo en nuestro país, digamos, la valoración, el aprecio de los ciudadanos de una manera progresiva. Y eso además se ha visto acentuado, sin duda, por la crisis económica. Los políticos, las personas que nos dedicamos a la política, debemos hacer algo para dar la dignificación de la política, para darle a la política la dignidad que merece. Y para ello, para alcanzar escenarios respetables tanto para la política como para las personas dedicadas a la política, es decisivo crear un escenario favorable a ello. Y eso me parece que debería de hacerse sobre todo estableciendo, por el acuerdo que sea, como sea, es probable que fuera la fórmula de un gran pacto entre todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y medios de comunicación de masas, porque yo creo que todos los agentes que actúan, que interactúan en la vida política deberían de participar en ese gran acuerdo, estableciendo unas reglas de juego que señalen los valores, los principios y los derechos y los procedimientos y las instituciones comunes que todos deben de aceptar en ese esfuerzo conjunto por dignificar la vida política, la vida pública. En el debate público está asumido por muchos ciudadanos y ciudadanas que la crisis de la política, porque en el fondo la sociedad la ve a la política incapaz de atender a las necesidades de las personas a las que representa. La crisis económica ha puesto de manifiesto quizá más que nunca eso. Se le viene diciendo desde hace prácticamente 7 años y medio a la ciudadanía que no hay prácticamente nada que hacer ante lo que deciden los mercados, lo que decide la Troika, el FMI, Bruselas, la señora Merkel. Siempre hay un argumento para explicar y para justificar la inactividad, para justificar lo que hay que hacer es resignarse porque no hay otro remedio, no hay más remedio que hacer lo que hay que hacer. Y esa no es una frase que haya dicho casualmente, sino que es una frase que habitualmente utilizan muchos de los responsables públicos que entienden que la salida de la crisis es la resignación a que alguien nos saque de la crisis. Y eso, como mensaje hacia la ciudadanía, es letal para la confianza de los ciudadanos en la política, porque claro, si
los representantes públicos le dicen a los ciudadanos que no podemos hacer nada porque estamos atados de manos por cualquiera de esas instancias supranacionales a las que me he referido, los ciudadanos dirán que para qué diablos están entonces los políticos. Si quien decide es el FMI, los mercados, la señora Merkel o cualesquiera otros, pues estamos hablando todos nosotros. Yo creo que eso es algo absolutamente evidente. La confianza y la legitimación social, por lo tanto, en la política y en las instituciones, dependerán en buena medida de que podamos mostrar que en estos momentos, en estos tiempos, en plena crisis, todavía, aunque haya indicios de recuperación evidentes, dependerán en buena medida de que podamos mostrar que la economía, que las leyes del mercado no son las que rigen la vida de los ciudadanos y que todo ello, las leyes del mercado, la ley del beneficio, se supeditan a una generación del bien común y a una función redistributiva de las políticas públicas para hacer posible la cohesión social. Porque si no se avanza en esa dirección, aumentará cada vez más la crispación, la desconfianza, el malestar social y la desafección de la política y de las instituciones democráticas. Por lo tanto, una primera reflexión es que la solución no puede ni debe ser nunca renunciar o resignarnos en nuestra exigencia de disponer de un buen sistema democrático como gobierno eficaz y garante de la libertad y la eficiencia en el desarrollo y el progreso del pueblo español. Pese a las dificultades, todo lo conquistado a lo largo de muchos años de democracia en nuestro país hacia el estado del bienestar y lo que tendremos que conseguir en un futuro próximo dependerá en gran medida de que sigamos disponiendo de mecanismos políticos e institucionales que poseen hoy ya los países más prósperos y dinámicos de nuestro entorno, a los que aplicar un modelo de crecimiento justo y sostenible para garantizar la perdurabilidad en el tiempo de los logros conseguidos y por conseguir. Es por ello que alerto aquí y ahora sobre el peligro de ese hastío o de ese descontento ciudadano, especialmente si tal desánimo y desafección hacia los poderes públicos se traduce en un descenso de la participación en los procesos electorales. Esa actitud tan solo acarreará un debilitamiento de nuestro sistema democrático y el beneficio para quienes defienden otros intereses, que son poco o nada comunes y que ahondarán en el desequilibrio del reparto de la riqueza y nos privarían de capacidad para defender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los más frágiles y por ello más necesitados de la política y de su función social. Desde mi punto de vista, la política es, si no el que más, uno de los compromisos sociales más generosos en el que se produce la entrega de las personas a la lucha en pro de una sociedad más justa y solidaria. Y existe una máxima esencial en todos los grandes procesos de avance cultural y de progreso social en la historia que nos garantiza el éxito de la recuperación de la credibilidad y la confianza. Las personas, lo primero. Ese espíritu humanista, si prefieren, tal como lo describía don Fernando de los Ríos, con cierto carácter, como él decía, revolucionario, humanista pero revolucionario, es el que ha de hacernos renovar nuestro compromiso en la defensa de las libertades y redoblar nuestros esfuerzos para construir la igualdad real entre los pueblos y los ciudadanos y para mantener las conquistas sociales forjadas a lo largo de nuestra andadura democrática. Ante el malestar social y la insatisfacción de la ciudadanía, con la acción política solo cabe un tratamiento: más democracia y mejor democracia. Para ello debemos activar dos palancas esenciales desde mi punto de vista: la transparencia y la participación. Ambas deben estar impregnadas de una actitud de ejemplaridad en la vida pública, en el ejercicio de la responsabilidad política. Estamos, pues, convocados todos a recuperar la dignificación de la política, con esos principios: la transparencia, la participación y la ejemplaridad. ¿Pero cómo? Podemos empezar por hacernos la siguiente pregunta en voz alta y con sinceridad. ¿Qué hemos de hacer para representar fielmente a los ciudadanos, quienes somos sus representantes? Y mi respuesta no es más que una: debemos ser más permeables, más sensibles a las preocupaciones e inquietudes de la ciudadanía, anteponiendo los intereses generales de la gente a nuestros intereses personales y partidarios. Debemos estar con los oídos y los ojos bien abiertos a lo que nuestro pueblo nos demanda
huyendo de las tácticas cortas de mira. ¿Qué es más importante? Y esto se lo he interrogado yo a los diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía en más de una ocasión, en los discursos institucionales que tengo oportunidad de hacer con motivo del Día de Andalucía. ¿Qué es más importante? ¿Derrotar en un debate a nuestros adversarios o convencer a los ciudadanos y ciudadanas de la bondad de nuestras políticas? Hemos de actuar de forma que siempre aquello que hagamos, digamos o votemos, podamos explicarlo mirando a los ojos de la gente. Es más importante convencer a los ciudadanos de nuestras razones que ganar un debate, porque el ganar un debate podrá ser muy satisfactorio desde el punto de vista personal o partidario, pero probablemente sea algo, si no insatisfactorio, sí absolutamente ajeno a los intereses directos de los ciudadanos y de los problemas que viven. Debemos ser también ejemplares en nuestra tarea, sabiendo que los gestos, los errores y los aciertos son importantes, que las formas con que actuemos tienen un efecto social a corto y medio plazo. La dignidad del puesto que nos han dado los electores no puede ser confundida con la distancia, el desdén, ni con los privilegios. Somos, quienes estamos dedicados a la política, unos ciudadanos más que circunstancialmente, durante más o menos tiempo, pero durante un tiempo circunstancial, han recibido el alto honor de representar a su pueblo y que deben responder a esa confianza depositada en ellos. En mi caso, como presidente del Parlamento, con la experiencia que tengo en el desarrollo de la política parlamentaria, puedo afirmarles que el Parlamento es el espacio clave, porque es el lugar donde reside la soberanía popular y donde se establece el principio de confianza política. Esto es el mecanismo por el que los ciudadanos depositan su confianza en sus representantes, que a su vez depositan su confianza en un presidente o presidenta del gobierno que responde ante ellos. Por lo tanto, es donde el principio de confianza, que es la otra cara de la misma moneda que el principio de representación, tiene su máxima expresión. Este modelo de sistema democrático representativo, fundamentado además en la separación de poderes, tiene una larga historia ya en el mundo, en nuestro mundo, aunque en nuestro país desgraciadamente todavía tenga una experiencia relativamente corta, de poco más de 35 años. Pero es, sin duda, el modelo que más bienestar, que más libertad, que más progreso y que más cohesión social ha proporcionado a millones de seres humanos en todo el mundo. En el caso concreto de mi experiencia del Parlamento de Andalucía, ahora nos encontramos, por ejemplo, ante una buena oportunidad para demostrar de verdad que no estamos más pendientes de enfrentarnos que de resolver los problemas de la gente. Porque en estos momentos se está tramitando en nuestro Parlamento el proyecto de ley de transparencia de Andalucía. La ciudadanía vería como una señal de que algo empieza a cambiar el que se alcanzara un elevado grado de acuerdo en una materia como esta. Su percepción, la percepción de los ciudadanos sobre la acción política, cambiaría si centráramos nuestros esfuerzos en la búsqueda de mecanismos para atajar y eliminar los casos de corrupción, en lugar de dedicarnos a echarlos en cara unos a otros. Cualquier momento es bueno para que profundicemos en medidas que hagan de las instituciones lugares más transparentes y más participativos y que sean pasos decisivos hacia una nueva forma de relación de las instituciones con los ciudadanos. Pero sin duda, la ley de transparencia, es una buena oportunidad. Me atrevo a decir que en realidad lo que los ciudadanos y ciudadanas menosprecian no es la política, sino una forma de hacer política que no conecta ni con sus necesidades ni con sus deseos. Necesitan política desde la cercanía, desde la sencillez, desde la ejemplaridad, y desean la política con la participación, no con la imposición, desde el diálogo, no desde el enfrentamiento inútil. Son esas formas, pues, la imposición, el autoritarismo, la lejanía, el desdén, la ostentación, las que habrán de cambiar, tanto en las instituciones como en las organizaciones políticas, y en ello debemos empeñarnos todos, porque la sociedad, señoras y señores, la sociedad española,
ha cambiado, y mucho. Por lo tanto, debemos cambiar también nosotros, quienes la representamos, para representarla adecuadamente. Lo reiteraré una vez más. Recuperar el crédito de la política debe ocupar un lugar preferente en nuestras tareas. Es una exigencia de la ciudadanía porque la política, a pesar de que los ciudadanos tengan una valoración pésima sobre los políticos, la política sigue siendo algo necesario para los ciudadanos. Porque política se hace siempre y la hace todo el mundo. La hace quien gobierna, por supuesto. La hace quien legisla, por supuesto. La hace también quien administra justicia, por supuesto, porque es un poder del Estado, conviene no olvidarlo. Como la hace quien elude sus obligaciones fiscales o quien cumple con ellas. La hace también quien utiliza bienes públicos para su provecho particular o, por el contrario, quien respeta los bienes públicos. La hace también quien recibe una prestación social sin derecho a ella. O también la hace quien, antes de renunciar a una parte de sus beneficios empresariales, prefiere despedir a sus trabajadores. Reivindicar la política con mayúsculas es reivindicar el único instrumento de que dispone la ciudadanía para hacer frente a sus problemas y mejorar su vida. Mucho más en estos tiempos, en que poderes no democráticos toman decisiones que afectan a la vida de millones de personas. La política es quien le da el poder a los ciudadanos, quien únicamente garantiza lo común y el interés general frente a los egoísmos individualistas o de grupo. Por eso considero oportuno recordar, ahora que hemos conmemorado el 75 aniversario de su muerte en el exilio, como les decía a los jóvenes don Antonio Machado en Juan de Mairena. La política, señores, seguía hablando Mairena, es una actividad importantísima. Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino en último término el desdeño de la política mala que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y, naturalmente, contra vosotros. Solo me atrevo a aconsejaros que la hagáis a cara descubierta y seguid a Mairena, porque de otro modo contribuiréis a degradar actividades tan excelentes, por lo menos, como la política, y a enturbiar la política de tal suerte que ya no podamos nunca entenderla. Queda clara, por tanto, mi postura respecto al valor de la política. Es el elemento central en el devenir de la vida de una sociedad, que al tiempo que forma parte indisoluble de la propia concepción del propio modelo de sociedad, porque política y sociedad van inexorablemente unidas y parecen no poder subsistir la una sin la otra. La sociedad ha cambiado, lo diré una vez más, la sociedad española ha cambiado y mucho. La política ha de cambiar. Hay quienes plantean que es el sistema político lo que hay que cambiar, que este sistema político caduco, poco menos que moribundo, debe de desaparecer para dar lugar a uno nuevo, aunque no se sabe bien por cuál habría de ser sustituido. Por mi parte, lo diré con claridad, no estoy de acuerdo con esa tesis. La solución no pasa por un cambio de sistema, sino por una mejora del sistema. No se trata de cambiar de sistema, sino de cambiar el sistema. Porque este sistema, el de la democracia representativa, nos ha valido durante décadas y nos ha servido para lograr un desarrollo impensable en todos los ámbitos de la vida española. ¿Detectamos fallos ahora? Pues corrijámoslos, todos unidos, con lealtad y honestidad. Seguro que así podremos enmendarlo tal y como merece la ciudadanía. Ahora estamos en ese momento de cambio. La posibilidad existe, la necesidad existe. En nuestra mano está que de producirse tal cambio sea en todo caso para mejor, sea para avanzar y afinar más en la representación de los ciudadanos. En este sentido se habla de hacer la política y la democracia más sociales, implementando mecanismos democráticos de toma de decisiones en las instituciones que caracterizan a la sociedad civil. Pero no nos engañemos, la crisis de la política no es solo consecuencia de la crisis económica, no es solo una crisis coyuntural, es una crisis que viene de lejos, que pone de manifiesto las limitaciones de la propia democracia representativa y que ha hecho correr ríos de tinta y horas
y días de pensamiento a pensadores tan diversos como Norberto Bobbio, como Rawls o como Habermas. Algunos pensadores distinguen la democracia de la sociedad política de la democracia de la sociedad civil. Y de ahí emerge el término de democracia social, que comenzó a ser utilizado de manera generalizada para referirse a los cambios en los sistemas de decisiones y en los esquemas de autoridad de las instituciones. Quizá otra pregunta clave que hay que hacerse al hilo de ello es: ¿cuánta democracia hay y dónde se establece esa democracia? La respuesta la tengo clara. Hay democracia, pero no la hay en todos los sitios que tiene que haber. Debería haber más democracia en más sitios de nuestra sociedad. Porque si hay déficit democrático, solo es posible combatirlo y corregirlo con más y mejor democracia, la cual se logra lógicamente con más transparencia, con más participación, con ejemplaridad por parte de los responsables públicos. ¿Y dónde debe darse esa democracia? Sin duda, en los lugares donde se toman las decisiones, en las instituciones políticas, pero también en la sala de máquinas de aquellas organizaciones que son núcleo esencial de nuestro sistema representativo, en los partidos políticos. Y también en el ámbito de aquellas instituciones fuertemente jerarquizadas que tienen un papel primordial en la vida de la sociedad española y que, sin embargo, no están todavía atravesadas por el principio democrático. Estoy pensando en instituciones financieras, estoy pensando en instituciones económicas, estoy pensando en instituciones de carácter religioso o ideológico, que no están todavía preñadas del espíritu democrático y que, sin embargo, deberían serlo para que el sistema democrático se fortaleciera. Las instituciones, los partidos, hablando estrictamente del ámbito político clásico, hay que mejorarlo, y ello ha de hacerse inyectando más democracia en su seno. Me estoy refiriendo a la introducción de mecanismos de democracia deliberativa y representativa, tanto en las instituciones como en las organizaciones políticas y sociales, especialmente en aquella basada en el principio de la jerarquía, como propone Norberto Bobbio. Además, en toda democracia moderna que se precie, la mejora que se persigue no sería posible sin el protagonismo que corresponde a los partidos políticos, que han de modificar sus estructuras y adaptarlas a una forma de conexión con la sociedad de mayor apertura e integración. Los partidos, en aras de su modernización, no solo han de abrirse y han de ser más participativos internamente y hacia el exterior, sino que también han de invertir más en sí mismos, en su cualificación y en la formación de sus miembros. Aunque vivan en democracia, hay políticos y partidos políticos que no reúnen unas condiciones mínimas para actuar coherentemente en democracia y no solo deslucen los escenarios de la libertad, sino que lo contaminan y corrompen las formas y los contenidos. El juego sucio, la mentira, la dialéctica del odio y del amigo-enemigo, la incapacidad para reconocer errores y para limpiar sus propias filas de corruptos, el y tú más, la técnica de lanzar basura contra el adversario para tapar las faltas propias y vivir según la pasión y no según la razón, son algunos signos de esa carencia de fundamentos mínimos para hacer política en democracia. Así pues, la reinstalación del valor de la política ha de estar inspirada en proyectos de sociedad cuyo propósito no es ni puede ser otro que el interés colectivo, ya sea de un municipio, de una región, de una nación. Esto permite ver que el objeto de la política no es conseguir una cuota de poder, el enriquecimiento personal o la imposición de una ideología determinada, sino más bien la capacidad para conducir al conjunto de la sociedad hacia metas compartidas por todos que signifiquen la mejora de sus condiciones generales de vida. Por tanto, yo no sé si hablaría tanto de democracia social como de democracia real a secas. Su núcleo esencial debe ser la democracia representativa, sin duda, pero con dosis de democracia deliberativa y participativa en todos los niveles, local, autonómico y estatal. Piensen, por ejemplo, cuántas decisiones de un gobierno no podría un gobierno local o regional o nacional no podrían ser sometidas a una deliberación ampliamente difundida por los medios de comunicación de masas que culminara en una consulta popular en el ámbito territorial o sectorial correspondiente.
Piensen en su municipio, piensen en su provincia, en una comarca de esta comunidad autónoma, como yo pienso en algunas comarcas de la mía. Decisiones que han afectado por el trazado de una autovía, por la construcción de un centro hospitalario, a intereses de los ciudadanos, que desde el punto de vista técnico admiten diversas soluciones y también diversos costes en materia presupuestaria. ¿Qué inconveniente habría en someter a conocimiento, a debate público, a información pública de verdad y a deliberación, es decir, a un pronunciamiento deliberante de los ciudadanos sobre las distintas opciones que los técnicos planteen, para que finalmente quien tiene que tomar la decisión la tome? ¿No sería eso una manera también de introducir las opciones de participación reales de los ciudadanos más allá del acto electoral cada 4 años o cada 5 años en el caso de las elecciones europeas? Soy consciente de que esos procedimientos tienen sus limitaciones y de que no existe tradición en nuestro país sobre ellos. Pero peor que introducirlos prudentemente me parecería la inercia y la resistencia a esos cambios que hoy creo que desgraciadamente imperan. Siguiendo sobre la base de que el problema de desafección de la política existe, para solucionarlo es primordial y prioritario que escuchemos lo que nos dice la calle, pero a la vez que sepamos interpretar su mensaje. De lo contrario, nos sucederá como advertía en algunos de sus textos el escritor malagueño Manuel Alcántara: hay unos sordos peores que los que no quieren oír, los que no entienden lo que se les dice. Por ello, desde que asumí la responsabilidad como presidente del Parlamento de Andalucía, puse en marcha, junto a mi equipo y al resto de los servicios de la institución, una línea de trabajo que hemos llamado Parlamento Abierto, y que tiene un objetivo claro y sencillo: construir entre todos un Parlamento más transparente, más participado, para que sea un instrumento útil, eficaz y de confianza en el que la ciudadanía encuentre respuesta a sus problemas concretos y atención a sus necesidades fundamentales. Decir todo esto se dice pronto y de manera muy sencilla, pero conseguir ese objetivo es algo más costoso, pero no imposible. De hecho, vamos dando pasos en esa dirección y logrando objetivos intermedios que contribuyen a alcanzar esa gran meta de que la ciudadanía vuelva a sentir que los diputados y diputadas de Andalucía les representan dignamente y con total disposición. Pusimos en marcha en el Parlamento de Andalucía, al final de la anterior legislatura, a finales del año 2011, por una reforma de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, lo que hemos denominado allí el escaño 110. El Parlamento de Andalucía tiene 109 diputados. El escaño 110 es que cuando una iniciativa legislativa popular consigue el número que requiere la ley de firmas, que en nuestro caso son 40.000 ciudadanos andaluces que la firman, la iniciativa no solo se presenta en el Parlamento, sino que la defiende en el debate del Pleno una persona en representación de los promotores de dicha iniciativa. Y que, si es tomada en consideración por el Pleno, su tramitación en ponencia y en comisión contará con la participación, no con el voto, pero con la participación para defenderla y para pronunciarse sobre las enmiendas de un representante de los promotores de la iniciativa. Se trata, por lo tanto, de que, limitando la acción de los ciudadanos hasta donde llega el principio de representación, es decir, quien decide en el Parlamento son los diputados con su voto, porque tienen delegado el voto de la ciudadanía. Sin embargo, en todas las fases previas hasta ese momento final, los ciudadanos puedan participar de una manera eficiente. Bien, ya tenemos la primera iniciativa legislativa popular que se podrá empezar a tramitar dentro de pocas semanas en nuestro Parlamento. Una iniciativa para proceder a la reforma de la ley electoral. Ha habido otros intentos que no han alcanzado las 40.000 firmas. Y estoy convencido de que si esa iniciativa se empieza a tramitar y corra la suerte que corra, finalmente los grupos parlamentarios, los diputados tendrán la última palabra. Pero si los representantes de sus promotores pueden participar, pueden intervenir, generará un debate social más interesante que si fuera una iniciativa solo de los grupos parlamentarios, y desde luego seguro que va a haber más colectivos sociales, más organizaciones, más ciudadanos de forma organizada que verán que ahí hay un cauce interesante de participación y que apostarán por nuevas iniciativas legislativas populares para su tramitación. Algo parecido a lo que ocurrió en su momento con la iniciativa legislativa popular en materia de desahucios.
Si recuerdan, consiguió en toda España en torno a 2 millones de firmas. Bien, seguramente lo que ocurrió con su tramitación en las Cortes Generales merezca reflexiones y consideraciones que quizás yo no sea la persona indicada para hacerlas, porque han sido en el ámbito de otra institución parlamentaria y quiero respetar el trabajo de cada cual. Pero lo que es evidente es que ahí hay un cauce de participación que conviene incentivar, que conviene que los ciudadanos conozcan, porque lo que nosotros estamos haciendo en Andalucía es que la radio y la televisión pública de Andalucía están difundiendo la existencia de ese mecanismo de participación que es la iniciativa legislativa popular, el escaño 110, a través de microespacios en la televisión, a través de cuñas en la radio. De forma que no solo se trata de abrir cauces de participación, sino que los ciudadanos sepan que existen esos cauces. Porque aunque nosotros podamos creernos que porque ha salido en la tele un día la noticia del escaño 110 y lo hemos debatido y todos hemos celebrado mucho que sea muy interesante y muy positivo, la gran masa de la población seguramente no conoce la existencia de ese cauce de participación. Hay que abrir cauces, pero también hay que incentivar la participación, porque si no, no serviría de nada. El otro principio es el de la transparencia. Avanzar en transparencia es mejorar la relación entre la política y la ciudadanía, es impulsar la capacidad de adoptar medidas que potencien la práctica de un gobierno abierto, donde la participación y la colaboración son esenciales. Se trata de que el poder en democracia sea visible, de que nada en la política pueda situarse en el espacio del misterio o de la oscuridad. Esto es, gobierno público en público. O más ilustrativo aún, todas las acciones relativas al derecho de los ciudadanos cuya máxima no sea susceptible de publicidad son resoluciones injustas. Y es que debemos enterarnos ya, de una vez por todas, de que no hay democracia sin luz y taquígrafos. Hace falta un impulso conjunto de toda la sociedad, de más transparencia. Y más transparencia no significa solo que se conozcan por los ciudadanos, que deben de conocerse los bienes, los intereses, las retribuciones de los responsables políticos. Más importante quizá que ello es que se conozca cuál es su actividad, qué hacen, qué defienden, qué iniciativas tienen en el Parlamento, qué reuniones mantienen, con quién, dónde. El diputado de la provincia de Córdoba, con quiénes se reúne, hace actividad más allá de asistir a los plenos y a las comisiones, o por el contrario, se dedica a vivir tranquilamente mientras sus representados están pasando dificultades y no pueden ver que su representante lleve al Parlamento sus problemas y sus necesidades. Se trata también, transparencia en eso, se trata de que el representante público sepa que está en la vitrina expuesto ante los ciudadanos, porque eso significará que está rindiendo cuentas. Y el principio fundamental de la recuperación de la confianza, del juego entre transparencia y participación, es la rendición de cuentas. Y la transparencia además es imprescindible para que haya participación real, porque para que la participación merezca tal nombre debe haber un cierto equilibrio entre quién participa y la institución en la que se participa. Si el ciudadano tiene muchísima menos, tiene un grado de información muy inferior al que tiene el representante, entonces la participación se convertirá probablemente en algo que no merezca la pena. La transparencia es imprescindible para que exista una cierta homogeneidad de información entre el diputado y el representado, de forma que el representado pueda realmente aportar iniciativas, propuestas, a lo que ahora me referiré también en ese esfuerzo de participación del que le hablo. Para recuperar la confianza en la política, por lo tanto, hace falta más transparencia y más participación. Y con todo ello, ante toda esta situación, todos debemos implicarnos. En esa línea de Parlamento abierto que he citado, se enmarca el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La política no puede ser ajena. Existe una política viva, real, en las redes sociales, que no forma parte ya de la actividad de los partidos políticos. No me refiero a esa, sino de los ciudadanos, con sus insuficiencias, con sus riesgos también, con sus problemas, pero existe, es una realidad, es un cauce. Por lo tanto, las instituciones públicas también, en nuestro caso el Parlamento, deben de estar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. El Parlamento de Andalucía está.
con vías de contacto con los diputados, a través de blogs, de webs, del correo electrónico. Nuestro Parlamento retransmite en streaming todas sus sesiones de pleno y de comisión. Espacios específicos de difusión de la labor parlamentaria en los medios públicos de comunicación de masas. No solo existe una información parlamentaria habitual en los informativos, como puede existir en tantas otras televisiones públicas, sino que existen espacios donde se informa de la actividad de los diputados de cada provincia en la desconexión provincial de cada provincia, de nuestra televisión autonómica. Existe información sobre el Parlamento semanalmente y existen, como les decía antes, microespacios dedicados a la actividad parlamentaria y a los cauces de participación que se están abriendo o que se pueden abrir. Y en esa línea he propuesto recientemente a los grupos parlamentarios andaluces reformar el reglamento de la Cámara para hacer posible la presentación de enmiendas a los proyectos legislativos por parte de las organizaciones sociales y de los propios ciudadanos y ciudadanas. La publicación en la web de la agenda de los diputados y diputadas, todo ello junto a la reserva de un cupo en las sesiones plenarias para las preguntas de iniciativa ciudadana que ya existen en nuestro reglamento y, por supuesto, para fortalecer e incentivar la utilización que he mencionado antes del llamado escaño 110. De lo que se trata, en suma, es de un permanente ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía. La transparencia es imprescindible para la participación y la participación genera una dinámica política distinta que conduce a una mayor autoexigencia de los representantes ante los representados. Se trata también de personalizar el trabajo político de los diputados, que debería verse acompañado en su momento por una reforma de nuestro sistema electoral para favorecer la relación directa del representante con los electores de su circunscripción. En definitiva, quiero trasladarles la idea fundamental de que el Parlamento debe ser la casa de todos y de todas y debe estar abierto para la disposición de los ciudadanos en el marco de sus competencias. La gente debe de saber que tiene a su Parlamento y a sus diputados a su disposición, que han de aprovecharlos al máximo y si hay que recibir un tirón de orejas, que lo reciban. Queremos que nos presten atención, que valoren nuestra labor, que nos exijan, ya que lo que realmente justifica nuestro trabajo es el servicio a la ciudadanía. Estoy convencido de que la ciudadanía es activa y se mueve, no quiere dejar la política, lo que desea es que se muevan también sus políticos. Porque la sociedad a la que representamos es la que, ejerciendo sus derechos y mostrando su capacidad y responsabilidad, puede ser también ejemplar y un referente, anteponiendo el interés general al particular. Hablando de ciudadanía, querría ahora recalcar que debe haber un denominador común en toda gestión hecha por los servidores públicos, y ese es el carácter social de las medidas que se tomen y los acuerdos a los que se llegue. En nuestro caso, en Andalucía, la autonomía andaluza nació con una clarísima vocación social. El pueblo andaluz, en aquel ya lejano, pero para nosotros siempre recordado, referéndum del 28 de febrero de 1980, votó a favor de la autonomía plena porque veía en la autonomía la palanca para salir del subdesarrollo y del atraso en que estaba sumida nuestra tierra. Pues bien, esa vocación social es algo que ha seguido inspirando, que sigue inspirando hoy la acción de su Parlamento y de los sucesivos gobiernos de nuestra comunidad. Y deben de seguir haciéndolo en el futuro, porque esa función social de la acción política es la que mantendrá la legitimidad y el apoyo de la sociedad. Lo mismo sucede en el caso de la política en cualquier otro ámbito, no solo en el de Andalucía. Si no se enfoca la política a una mejora de las condiciones de vida de los españoles, se defiende una causa honestamente por el bien de la ciudadanía, nada va a servir, ya que ni contará con su apoyo ni concitará su interés. Desde hace tiempo se hace imprescindible, por lo tanto, situar en el centro del debate político la desigualdad. Y hay que proponer soluciones al respecto. Las instituciones públicas tenemos responsabilidad en ello y es prioritario destinar la acción política a reforzar la democracia y garantizar los servicios fundamentales, evitando la exclusión social. El objetivo, por tanto, no puede ser tan solo resolver cómo se cuadran las cuentas públicas. Debe ser más bien no dejar a nadie atrás y cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población,
en los bienes básicos, en la alimentación, en la vivienda, en la cobertura sanitaria, en la educación, en el empleo y en la atención a la dependencia. Si cubrimos ese objetivo, aumentará la credibilidad de nuestro discurso y de nuestras políticas. En Andalucía, nuestro autogobierno ha venido siendo así durante todos estos 32 años. Por eso, a pesar de la forma en que hoy nos quieran hacer salir de la crisis, Andalucía está demostrando que hay otros caminos y otras políticas, que se pueden evitar los recortes indiscriminados y a la vez cumplir con el objetivo de déficit, que se pueden evitar las privatizaciones de la sanidad o de la educación, aunque haya que ajustar su financiación, que se deben garantizar las pensiones y que se pueden mantener las becas y el apoyo a la investigación y al empleo. Ese es un papel que Andalucía ha jugado y quiere seguir jugando en nuestro Estado, en España, certificando que otra forma de legislar y de gobernar es posible, que la sanidad ni se toca ni se privatiza y que la crisis no se puede llevar por delante los derechos sociales que tanto costó conseguir de manera universal para toda la población. Así pues, para combatir los problemas, contamos con dos potentes instrumentos para salir adelante, que son nuestro propio autogobierno y la propia sociedad andaluza. En el primero están las claves y los medios para canalizar las políticas y las medidas que den respuesta a las inquietudes y demandas de la ciudadanía. El segundo, al servicio del cual debe estar el primero, es una sociedad compleja, dinámica, mejor formada que nunca, una sociedad inconformista y crítica, con espíritu creativo, con anhelos por alcanzar, que se crece en la dificultad y que confía en sí misma. Una sociedad que sabe lo que quiere, que lucha por conseguirlo y que espera y necesita que todos estemos a su altura. Se trata, en definitiva, de una apuesta por un sistema colaborativo que arrojará siempre mejores frutos que una actividad disgregadora. Además, se me antoja crucial seguir apostando para conseguir el más elevado nivel de diálogo y consenso entre los diferentes grupos parlamentarios que conforman las cámaras autonómicas para aunar esfuerzos que den respuesta a las necesidades reales que plantea la sociedad y rebajen el clima de crispación existente. Porque por encima de discusiones, a veces vacías, los ciudadanos exigen y merecen que las leyes y los gobiernos les aporten soluciones. Reitero, pues, para terminar, que la esencia de la política ha de ser la búsqueda de puntos comunes y que para encontrarlos puede resultar útil recordar algunos de los hitos cruciales de nuestra historia, como fueron las Cortes de Cádiz y la elaboración de la Constitución de 1812, que se convirtió en un referente democrático y que supuso la esperanza en el futuro para millones de personas, no solo en nuestro país, sino en el continente americano, que visionaron la transformación de la sociedad en la que vivían por una sociedad más justa. Una defensa valiente de la soberanía del pueblo que construyó los cimientos de la democracia actual. Como entonces, ahora el momento y la ciudadanía requieren de nuestra lucha por ella y para ella. Debe haber confrontación democrática, sí, pero con respeto y con reflexión, que nos conduzcan al diálogo para poder poner en valor lo que tenemos en común. La defensa de la democracia, de la política democrática como instrumento válido para vencer a quienes pretenden imponer a través de los mercados las incertidumbres, las zozobras y los retrocesos que nos amenazan. Frente a aquellos que siembran miedo e inseguridad, debemos reivindicar la nobleza de la política a través de la honestidad, la transparencia, la ejemplaridad, buscando respuestas y medidas que permitan mejorar la vida de la gente. Por eso, los políticos debemos responder a los electores poniendo todo el empeño y tiempo en la labor de representación pública, extremando la dedicación al cargo, porque eso significará, de manera directa, servir a quienes representamos y devolverles con trabajo el crédito inmenso que ha supuesto la entrega de su confianza. Los españoles nos hemos ganado la admiración y el respeto de otros pueblos con nuestro tesón y confianza en nosotros mismos, pero sobre todo por la universalidad de los valores en los que creemos y que han de ser el fundamento de toda acción política y han de regir nuestro sistema parlamentario. Ese tesón y esa confianza nos proporcionan multitud de ejemplos positivos que arrojan esperanza en estos tiempos difíciles y complicados. Somos lo que somos gracias a muchas personas comprometidas con la democracia,
y dedicadas a la democracia. En definitiva, lo que hace falta es un impulso de toda la sociedad en pro de una mayor transparencia, de una mayor participación, de una mayor ejemplaridad para recuperar la confianza en la política, porque solo con ella y con la ciudadanía activamente comprometida e informada se podrá cambiar el rumbo actual. Ante esta situación, todos y todas debemos implicarnos para asumir nuestras responsabilidades y para realizar propuestas. Quiero felicitarles por la iniciativa de este encuentro y les animo a continuar con esta labor de agitación intelectual tan necesaria en estos tiempos. Así podremos animar a los ciudadanos y ciudadanas a que sean críticos y exigentes, a que reclamen la solución de los problemas que nos acucian y a que se esclarezcan las responsabilidades de quienes se han aprovechado de sus posiciones públicas, pero que lo hagan sin descuidar la defensa activa de uno de los patrimonios más preciados, el sistema democrático construido entre todos y que emana del correspondiente valor que hemos de dar a la política. Haciendo uso de la libertad de opinión y expresión, siendo partícipes de nuestras instituciones y fomentando la iniciativa política honesta y coherente, contribuiremos a que la sociedad en la que vivimos sea cada vez más el reflejo del compromiso y de las decisiones de las personas y sus representantes públicos que las escuchan. Muchas gracias.